Bueno, gracias. Como verán, tenemos una seguidilla de estudiantes de Mar del Plata. Bueno, también otro placer presentar a la flamante ingeniera Julieta Moreno, que hace poquito se doctoró con su proyecto, perdón, se recibió de ingeniera con su proyecto final de carrera, también realizado en la División Electroquímica Aplicada del INTEMA, pero trabajando con aleaciones de magnesio, con un metal biodegradable para su uso como implante temporario. A diferencia de Marina, que trabaja con implantes permanentes, Juli trabajó con implantes temporarios. También tengo que hacer el detalle que yo la tuve como alumna de grado y también fue excelente su performance como alumna de grado. Y con la dirección de Silvia Seré y la doctora María Rosa Catunar, llevó adelante este estudio in vitro muy minucioso sobre las aleaciones de magnesio para posible utilización como implantes temporarios en el cuerpo humano. Así que otro placer, Julieta, el Meet es todo tuyo. No se te escucha, Juli. Estás muteada. Estás muteada, Sí. Julieta. Disculpen, yo estaba hablando. Qué desastre. Perdón. Bien, ahora sí. Bueno, lo que había dicho fue muchas gracias, José, por la presentación y muchas gracias por la invitación a ser parte de este ciclo de charlas. Primero que nada, como José ya dijo, el título es aleaciones de magnesio modificadas superficialmente para su uso como implantes temporarios. Entonces, lo que me gustaría aclarar para empezar es a qué tipo de implante se está refiriendo este título, porque por ahí no es el mismo implante que hizo hincapié Marina. Serían los implantes que se utilizan en osteosíntesis. Osteosíntesis es la operación o reparación de un hueso fracturado a partir de la utilización de un dispositivo metálico, generalmente de fijación, que puede ser placas, tornillos o clavos, que mantengan el hueso estable hasta que se produce la recuperación. Tradicionalmente, los metales que se usan para osteosíntesis son el acero inoxidable y las aleaciones de titanio. Y a pesar de todas sus buenas propiedades, tienen un módulo elástico que resulta incompatible con el módulo elástico del hueso compacto, que el módulo elástico del hueso compacto está entre los 10 y los 30 gigapascales. Esto puede llevar a un fenómeno indeseable que se conoce como stress shielding. Por otro lado, la presencia de estos metales en el cuerpo puede provocar la liberación de iones tóxicos que disminuyen la biocompatibilidad. Y además, a pesar de que estos metales cumplen su función, ya que le dan un soporte al hueso para que esté sane, no llegan a cumplirlo en su totalidad, porque justamente son permanentes, entonces quedan ahí. Lo que se necesitaría en esta aplicación, una segunda cirugía luego de la recuperación ósea para que el hueso pueda sanar completamente. Ahí es donde surge esta idea de utilizar implantes temporarios, que serían implantes que cumplan una función en un tiempo determinado que coincida con la regeneración del hueso, obviamente. Entonces, ¿por qué decidimos usar magnesio? Bueno, primero porque es un metal muy activo químicamente. Es uno de los metales más activos de los metales ingenieriles. Entonces, se degradaría in situ en el entorno fisiológico y esto haría que actúe como un implante temporario y no se requiera esa segunda cirugía de remoción. Por otro lado, debido a su baja densidad, tiene propiedades específicas mecánicas altas y a la vez tiene un módulo elástico parecido al del hueso. El módulo elástico para el magnesio está entre los 41 y 45 gigapascales. Entonces, evitaría el mencionado stress shielding. Además, a diferencia de los otros metales, este metal no libera iones tóxicos, sino que lo contrario, es un elemento esencial en el cuerpo humano. Y es útil para el desarrollo tanto de huesos como de dientes y también vital para muchos otros procesos metabólicos. Y, aparte, el magnesio puede promover tanto la osteoinducción como la osteointegración. Entonces lo hacen un candidato atractivo. Bueno, como ya dije, el magnesio es un metal químicamente activo
y se degrada fácilmente en los fluidos corporales. Básicamente los fluidos corporales son soluciones acuosas con un pH entre 7,2 y 7,4 y con una alta presencia de iones inorgánicos. Por ejemplo, tienen altas concentraciones de cloruro, como presencia de otras especies inorgánicas que pueden ser fosfatos o carbonatos. Primero, el magnesio en soluciones neutras o alcalinas se oxida liberando cationes de magnesio al medio, acompañado por la reducción del agua, en la que se libera hidrógeno gaseoso y oxidrilos al medio. Estos oxidrilos reaccionan con los cationes de magnesio para formar hidróxido de magnesio, que se deposita sobre el metal formando una capa protectora. El problema es que el fluido corporal tiene cloruros. En presencia de cloruros, este hidróxido de magnesio reacciona formando cloruro de magnesio, el cual es altamente soluble. Esto hace que el metal quede expuesto al medio y sea susceptible a que se produzca la corrosión localizada. Por otro lado, la presencia de fosfatos y carbonatos mencionados pueden promover también la deposición de capas parcialmente protectoras. Esto si encima le sumamos la presencia de iones orgánicos, que en este trabajo no se tienen en cuenta, pero hacen a todo el sistema un sistema realmente complejo. Entonces, si bien la alta velocidad de corrosión que presenta el magnesio en el medio fisiológico es lo que lo hace atractivo para ser usado como un implante temporario, también constituye su principal limitación, sobre todo en la etapa inicial de implantación. ¿Por qué? Porque trae consecuencias esta alta velocidad de corrosión, como por ejemplo que se produzca la pérdida de resistencia mecánica antes de que se produzca la consolidación ósea. En este esquema se muestra en rojo el comportamiento ideal que debería tener el implante de magnesio para mantener la integridad mecánica el tiempo necesario para que el hueso fracturado llegue a obtener una resistencia tal que pueda mantenerse por sí mismo, por así decirlo. Por otro lado, son las consecuencias relacionadas con los subproductos de degradación de la reacción catódica. Se genera hidrógeno gaseoso. Si este hidrógeno se genera muy rápido, es decir, si es muy rápida la degradación y se genera muy rápido el hidrógeno, los fluidos alrededor del foco de la fractura no llegan a absorberlo y se produce un hinchamiento in vivo por inflamación que puede llevar al dolor local de los pacientes. Esto es lo que se busca evitar. Y por otro lado, los oxidrilos generados en la reacción de reducción pueden alcalinizar localmente el fluido. Esto es negativo para la viabilidad de las células, así que también es lo que se busca controlar. Entonces, lo que buscamos en este trabajo es controlar la degradación. Existen diferentes estrategias, entre ellas están el control de la microestructura, la aleación del magnesio puro con otros elementos y los tratamientos de modificación superficial, que pueden ser tanto químicos, que son tratamientos de conversión por la reacción entre el sustrato y el agente de tratamiento, una reacción química, o físicos, que sería la deposición de películas o recubrimientos sobre el sustrato. En este trabajo se utilizaron tratamientos químicos. De todos los que hay disponibles, se utilizaron dos diferentes. Un tratamiento por simple inmersión y un tratamiento por anodizado, que es un tratamiento electroquímico por el cual se genera un óxido controlado sobre la superficie. Entonces, teniendo una idea de las ventajas y limitaciones del magnesio y de lo que se busca, de lo que se busca solucionar, se plantean como objetivos. Primero, a través de la modificación química de una lesión de magnesio, disminuir la velocidad de corrosión, es decir, mejorar la resistencia a la corrosión en las etapas tempranas. Y, si es posible, promover la bioactividad para favorecer una osteointegración cuando el implante sea implantado dentro del cuerpo. Bueno, como sustrato para este trabajo se utilizó la aleación comercialmente conocida como AZ91. Las letras indican los aliantes principales y los números su composición peso en peso. La aleación AZ91 tiene 9% de aluminio y 1% de zinc. También tiene en menor medida otros elementos. Estas aleaciones se caracterizan por tener una microestructura principalmente compuesta por una fase alfa, que es una solución sólida base magnesio, y pueden presentar una fase beta, que es un intermetálico de magnesio-aluminio. Además, pueden presentar inclusiones del sistema aluminio-manganeso. Esta estructura bifásica puede provocar la corrosión microgalvánica, en la cual la matriz alfa se corroe preferencialmente, es decir, actúa como ánodo,
mientras que la matriz beta tiene un comportamiento más pasivo y actúa como cátodo. La matriz alfa se va a corroer con un mecanismo similar al de magnesio puro, al explicado en una de las primeras diapositivas. Mientras que el comportamiento de la matriz beta va a depender de tanto su fracción volumétrica como de su distribución sobre la matriz alfa. Si la matriz beta es poca y está distribuida como precipitados intergranulares al azar sobre la matriz alfa, va a actuar como un sitio catódico y va a acelerar la corrosión de alfa. Mientras que si se acomoda como una red continua, que sería el caso de esta figura que está acá, la matriz beta puede llegar a actuar como una barrera, disminuyendo la corrosión de la matriz alfa. Bueno, entonces acá llegamos a la parte más experimental del trabajo, en donde se realizaron las modificaciones superficiales. Se utilizaron 3 soluciones distintas. Una solución acuosa de hidróxido de potasio 0,1 mol litro, una solución de silicato de sodio 0,1 mol litro en la solución anteriormente mencionada, y una solución acuosa de hidróxido de potasio 5 mol litro. Todas las muestras se prepararon recortándolas en rectángulos, lijándolas y limpiándolas. Esos 3 pasos son comunes para todas las muestras. Luego, parte de esas muestras se sometieron a un proceso esterilizado, para lo cual se utilizó una estufa a 180 grados durante 1 hora, y ahí se obtuvieron las muestras que vamos a llamar como control, que van a ser las muestras sobre las cuales vamos a comparar los comportamientos que se obtienen con las modificaciones químicas. Por otro lado, luego de los 3 primeros pasos comunes a todos, en algunas muestras se realizó una inmersión overnight, es decir, se sumergieron por 20 horas en 2 soluciones diferentes, en la de hidróxido de potasio 0,1 mol litro y en la de silicatos en hidróxido de potasio. Luego se realizó el proceso esterilizado y se obtuvieron las condiciones que voy a referirme como condiciones químicas, porque este sería el caso de que se hace la modificación química por simple inmersión, y se llamarán durante el trabajo KOH y SILIC. Por otro lado, las muestras restantes se sometieron a un anodizado a bajo voltaje a 5 volts por 40 minutos en 2 electrolitos diferentes, en hidróxido de potasio 0,1 mol litro y 5 mol litro, obteniendo las condiciones ANOD 0,1 y ANOD 5. Es importante destacar que todas las muestras fueron sometidas a un proceso esterilizado. Bueno, entonces hasta acá tenemos 5 condiciones superficiales. La control, las 2 condiciones químicas, que sería KOH y SILIC, y las 2 condiciones electroquímicas o de anodizado, que son ANOD 0,1 y ANOD 5. Además, se realizaron ensayos en 2 condiciones de tiempo diferentes. A tiempo 0, que sería las muestras que se ensayaron inmediatamente después de la modificación superficial, y a tiempo 7, que se hizo algo muy similar a lo que explicó Marina, se realizó un ensayo in vitro. Para esto, las muestras fueron sumergidas en una solución que simula el fluido biológico. Se utilizó SBF versión de cocubo revisada. Es una solución acelular con una concentración de iones similar a la de plasma sanguíneo. Acá están marcados los 2 en el cuadrito. Y se dejaron en estufa a 37 grados por 7 días. Ahí se obtuvo la otra condición, que es la de 7D. Entonces, esta diapositiva muestra todas las condiciones obtenidas. Primero está la condición control, que se ve la muestra pulida. Luego se pueden ver los 2 tratamientos químicos a 0 días. No se ven muchas diferencias, excepto porque aparece un leve brillo sobre la superficie. En cambio, en las muestras anodizadas, la superficie se vuelve opaca debido al óxido formado arriba. Luego de 7 días se puede ver que las muestras cambian su apariencia, se forman depósitos sobre la superficie, tanto en el control como en los tratamientos químicos, mientras que en los anodizados no hay mucha diferencia, excepto porque acá la anodizada 5, no sé si se ve dónde estoy marcando, pero presenta un defecto. Bueno, entonces llegamos al momento en donde se realizó toda la caracterización de las modificaciones superficiales sobre la lesión AZ91. Hice esta diapositiva a modo de resumen porque por ahí son muchas cosas y como voy a hacerlo rápido, porque también sé que hay que hacerlo en poco tiempo, para que quede un poco más claro. Entonces, sobre la AZ91 se tiene la condición control, los tratamientos químicos, KOH y SILIC, y los tratamientos electroquímicos, ANOD 0,1 y ANOD 5. Todas estas condiciones superficiales
fueron caracterizadas superficialmente, electroquímicamente, y además se realizó una medición de la evolución de hidrógeno en estas muestras a partir de un ensayo de procesamiento de imágenes. Ahora voy a resumir cada uno de estos ensayos. Por un lado, tenemos la caracterización superficial por el microscopio óptico. Se puede ver que de las muestras ensayadas a 0 días, tanto en el control como en los tratamientos químicos, se observan las líneas de pulido con el microscopio óptico y que en el caso de las muestras tratadas con silicato hay depósitos irregulares sobre la superficie. Luego de 7 días las muestras se cubren con productos de corrosión y se podría decir que el cubrimiento de la aleación tratada en silicatos es más homogéneo. Por otro lado, acá abajo se muestran los resultados obtenidos para las condiciones anodizadas. Como se puede ver, son similares a lo que se reporta en bibliografía, pero realmente no se aprecia mucho en esta imagen. Solo se puede ver que hay como un aspecto rugoso y que no están las líneas de pulido porque está el óxido depositado encima. Luego de 7 días realmente no se observan diferencias. Por otro lado, están las imágenes obtenidas en el SEM, en el microscopio electrónico de barrido. Acá también se pueden ver a 0 días que aparecen las líneas de pulido y que aparecen los depósitos irregulares mencionados en la muestra tratada con silicatos. Luego de 7 días de inmersión en SBF, la cosa cambia, parece que las muestras se cubren con óxidos o depósitos y presentan fisuras. Estas fisuras probablemente se deban a la contracción volumétrica que se produce por la deshidratación del óxido al ponerlo en el equipo SEM. Otras cosas a destacar de estas imágenes son que las muestras tratadas en hidróxido de potasio presentan defectos, que acá se ven a mayores aumentos, presentan defectos en el film superficial que se forman y que las muestras tratadas en silicatos presentan un aspecto muy homogéneo con unos pocos depósitos sobre la superficie. Acá se presentan las imágenes obtenidas para las muestras anodizadas por SEM. Se puede ver que en el tratamiento con el anodizado en 0,1 mol litro de hidróxido de potasio no hay casi diferencias entre la muestra a 0 días y a 7 días. Parece que no tiene demasiada degradación, mientras que en el anodizado 5 hay un aumento de los poros, del tamaño de los poros. Luego, mayores aumentos en las muestras anodizadas, se puede ver esta morfología que es característica de la hidroxiapatita carbonatada. Son aglomerados, como se ven, así con esta forma coralina, con depósitos en formas de escamas. La hidroxiapatita carbonatada es importante porque es un componente del hueso, como bien dijo Marina antes, y además Kokubo dice que la presencia de la hidroxiapatita carbonatada en ensayos in vitro indicaría la bioactividad del material in vivo. Por eso es importante haber encontrado este tipo de morfología. Igual esto se verificó con ensayos de espectroscopía Raman. De los espectros Raman se puede ver que sin inmersión en SBF, en todas las muestras tratadas superficialmente que estuvieron en contacto con soluciones acuosas, aparecen óxidos y hidróxidos de magnesio, así como carbonatos, y que luego de 7 días además aparecen otros compuestos como las hidroxitalcitas, que son una combinación de óxidos de aluminio y magnesio, y también aparecen, que por ahí es lo que más interesa, los 4 picos de fosfatos que son característicos de la hidroxiapatita carbonatada. Es decir, que esto indicaría que nuestras muestras son bioactivas. Por otro lado, se realizaron ensayos de rugosidad. Se puede ver que todos los tratamientos superficiales aumentan la rugosidad, sin embargo, los anodizados lo hacen en mayor medida. Y esto es beneficioso porque se prefieren superficies rugosas a lisas para la adhesión de las células, pensando a este material como un potencial implante. Bueno, luego está la caracterización electroquímica, que la verdad es la parte más extensa de mi trabajo de grado y que acá decidí resumirla lo máximo posible, así que solo voy a presentar los gráficos y una breve explicación de cada uno. Cualquier cosa, si alguno obviamente está más interesado, no tengo ningún problema en mandarle el trabajo o en charlarlo en otro momento, pero para que no se haga tan largo acá. Acá se pueden ver, se diseñó una celda
para hacer los ensayos a temperatura controlada, a 37 grados. Estas muestras requieren de una estabilización de casi 1 hora, que es bastante, y se obtuvieron curvas de polarización potenciodinámicas. La curva roja corresponde al control, mientras que la curva verde o amarillita corresponde al tratamiento en hidróxido de potasio y la curva azul corresponde al tratamiento en silicatos. Se puede ver que con los tratamientos químicos el potencial se mueve hacia valores más negativos, lo que podría indicar que la superficie se está recubriendo. Pero luego de 7 días de inmersión, que es este gráfico que está acá a la derecha, se puede ver que todas las muestras toman el mismo comportamiento. Las curvas casi se superponen, excepto por un leve corrimiento de la curva de la rama catódica hacia menor densidad de corriente en el silicato y hacia mayores en el tratamiento con hidróxido de potasio. Esto en cuanto a las curvas de polarización. En cuanto a la impedancia, los colores se mantienen, los símbolos llenos corresponden a los ensayos realizados a 0 días, mientras que los símbolos vacíos corresponden a los ensayos realizados luego de 7 días de inmersión en SBF. Se puede ver que la curva roja, que es el control, presenta 2 constantes de tiempo y un loop inductivo. Lo importante acá es que el loop inductivo puede indicar la presencia de especies absorbidas o de la corrosión localizada. Entonces vemos que al tratar con silicatos aumenta la resistencia. El aumento de la resistencia en estos gráficos se ve como un aumento del semicírculo o como un aumento acá de la impedancia total y mantiene este loop inductivo, que sería cuando pasa, digamos, el eje 0 y al tratar con hidróxido de potasio hay un aumento mayor de la resistencia y el loop inductivo desaparece. Esto podría indicar que hay un retraso en el inicio de la corrosión localizada, lo cual sería algo muy bueno. Pero luego de 7 días lo que se puede ver es que el control es la negra y se puede ver que la curva verde, que es la tratada en hidróxido de potasio, copia el comportamiento de control y aparece el loop inductivo. Mientras que la muestra tratada en silicatos tiene un gran aumento de resistencia, aunque sigue manteniendo el loop inductivo. Si esto se relaciona con las imágenes de SEM vistas anteriormente, se puede decir que en el hidróxido de potasio probablemente aparezca este loop por estos efectos que se ven en las imágenes SEM, que mostrarían el inicio de la corrosión localizada, y el gran aumento de la resistencia en los silicatos se podría relacionar con la superficie tan prolija que se ve en las imágenes de las muestras tratadas con silicatos. Luego, acá se presentan las curvas de polarización para las condiciones anodizadas. El rojo sigue siendo el control. Las curvas violeta y gris corresponden a los anodizados 0,1 y 5 respectivamente. Se puede ver que ambos anodizados reducen el potencial de corrosión hacia valores más negativos, y lo que indicaría también que la superficie se recubre, y además corren la rama catódica hacia valores de densidad de corriente más menores, es decir, están disminuyendo la evolución de hidrógeno. Esto sería muy importante porque es una de las limitaciones que se plantea al usar este material. Por otro lado, luego de 7 días, lamentablemente no se pudo completar la caracterización sobre el anodizado 5, que hubiese estado bueno porque se estaban teniendo muy buenos resultados para las muestras a 0 días, pero por todo este tema, bueno, del ASPO, de la pandemia y todo, no se pudieron llevar a cabo todos los ensayos programados y se decidió que no se contaba con la repetitividad necesaria como para reportarlos. En la curva azul, que es la de la muestra anodizada 0,1, luego de 7 días, se puede ver que el potencial se corre hacia valores más positivos y que mientras la rama catódica se corre hacia la derecha, es decir, aumenta la evolución de hidrógeno, la rama anódica se está corriendo hacia la izquierda, es decir, disminuye la degradación. Esto es algo no muy fácil de explicar. Lo que después de mucha búsqueda pudimos encontrar en bibliografía es que difícilmente los productos de corrosión estén precipitando sobre la fase beta, que es el cátodo, debido a que ahí están todo el tiempo la evolución de burbujas, sino que precipitan sobre el ánodo, protegiéndolas, y por eso estarían disminuyendo la degradación. Por último, de lo electroquímico, se tienen las curvas de impedancia para las muestras anodizadas. Se ven que ambos anodizados aumentan la resistencia y aumenta más a medida que aumenta la concentración de hidróxido de potasio, y que no presentan el loop inductivo.
Es decir, se estaría nuevamente retrasando el inicio de la corrosión localizada con los anodizados. Luego de 7 días, en el anodizado 0,1 se ve que aumenta aún más la resistencia y que empieza a ver este loop inductivo, empieza a aparecer. Por último, se realizó la medición de evolución de hidrógeno. Esto se hizo al poner las muestras en SBF a temperatura ambiente con una cámara y con luz controlada y con ayuda de la gente del laboratorio de imágenes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se tomaron los videos que después fueron estudiados cuantitativamente. Tengo estas capturas de pantalla que son videos, voy a ver si los puedo reproducir. Ahí se ve. Sí, sí, perfecto. Buenísimo. No, lo que quería mostrar con esto son 10 segundos igual de cada uno, es muy poco, pero lo que quería mostrar es que se puede ver que tanto en el control como en las muestras tratadas químicamente hay una gran generación y desprendimiento de burbujas, mientras que en los anodizados no se ve gran desprendimiento de burbujas. Se forman unas pocas burbujas que quedan en la superficie, pero no llegan a desprenderse. Esto sería muy beneficioso en cuanto a disminuir la evolución de hidrógeno en las etapas tempranas. Luego, se realizó el estudio cuantitativo en la que la gente del laboratorio de imágenes realizó estas curvas, midiendo el volumen de hidrógeno desprendido en cada instante de tiempo y luego el volumen acumulado, y se obtuvieron tasas de liberación de hidrógeno. Se puede ver que para los anodizados las tasas de liberación son de 12 a 15 veces menores que las obtenidas para el control o para las muestras tratadas en silicatos. Bueno, como un resumen de los resultados principales y conclusión, se puede decir que sí fue posible formar películas superficiales, tanto por tratamientos químicos como electroquímicos, sobre la lesión a Z91, así que sería una estrategia viable para controlar la degradación. Y en cuanto a cada tratamiento, si bien los tratados en hidróxido de potasio a tiempo cero hay una mejora, a 7 días esta mejora ya no está, por esto de que aparece una corrosión, hay corrosión localizada, perdón. En cambio, en los tratamientos con silicatos, si bien no presenta tanta mejora a tiempo 0, a tiempo 7 hay un gran aumento de la resistencia a la corrosión. En cuanto a los anodizados, aumenta la resistencia a tiempo 0 y además disminuye la evolución de hidrógeno, mientras que en el anodizado 0,1 a tiempo 7 también aumenta la resistencia. En cuanto a los ensayos Raman, se puede decir que los productos de corrosión sobre la superficie son una combinación de hidróxidos y óxidos de magnesio, carbonatos y fosfatos, y que a pesar de que hay evidencia de hidroxiapatita carbonatada en todos los espectros Raman estudiados luego de 7 días, solo es visible su morfología en las imágenes SEM de la aleación anodizada, tanto a 0,1 como 5 mol litro. Y por último, que la gran rugosidad que se obtiene al anodizar podría ser beneficiosa para la adhesión de células en los implantes. Entonces, como conclusión general de todo este trabajo, se puede decir que la modificación superficial más prometedora de todas las estudiadas es el anodizado en 0,1 mol litro hidróxido de potasio sobre la aleación a Z91 y es sobre la que se recomienda seguir avanzando en su estudio. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo disponible por si hay alguna pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias Julieta por la presentación y bueno, queda abierta el espacio para preguntas.